Bueno, buenas tardes, profe. Mi nombre es Brian Camilo González Londoño y el tema que le voy a exponer es Perú en la era de Alberto Fujimori. Para dar inicio a esta presentación, quiero comenzar hablando un poco y metiendo una pequeña biografía de quién es Alberto Fujimori y pues comienza así. Alberto Fujimori nació el 28 de julio de 1938 en Lima, Perú. Proviene pues de padres emigrantes japoneses llegados unos años atrás a radicarse a este país latinoamericano. Todos sus estudios académicos los realizó también en Lima, donde sus estudios primarios los realizó en el colegio Nuestra Señora de la Merced y que después realizó su primaria. Y su secundaria la realizó en la Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte. Posteriormente, sus estudios universitarios los realizó en la Universidad Nacional Agraria desde 1957. Años después, en 1984, Alberto Fujimori es nombrado decano de la Facultad de Ciencias de la misma universidad en la que se graduó, y años después, antes pues, de comenzar su camino en las elecciones presidenciales de Perú, fue designado como el rector de la misma universidad de la cual él es egresado. Bueno, en el tema ya de quién fue Alberto Fujimori en Perú, se habla de que pues fue el presidente con más polémica o ha sido el presidente con más polémica en toda la historia de lo que hasta hoy es Perú. Su periodo presidencial fueron dos periodos, uno en desde 1990 a 1995 y otro de 1995 a 2000, dos periodos, cada uno de 5 años. En este mandato, pues como tal se destaca y pues se describe como tal pues como una dictadura cívico-militar, pues como tal al provenir o pues al darse tras actos pues de total corrupción y sucesos que se radican a la violación de los derechos humanos. Para expresar un poco lo que dije anteriormente, esa dictadura físico-militar, se desprenden que pues por parte de la dictadura es determinada así porque pues como tal él no respetó la constitución y no fue algo como dado constitucionalmente ni mucho menos tan democráticamente. Cívico porque él como tal él no pertenecía a ninguna rama militar ni nada que se le pareciera. Y el tema militar es porque pues esta fuerza militar tuvo mucha presencia en todo su periodo presidencial. Bueno, como logo con el que él llegó a su campaña y también a la presidencia, lo fundamentó en 3 palabras que eran honradez, tecnología y trabajo. En sus elecciones presidenciales, en la primera vuelta obtuvo una aceptación y participación de votación del 29%, dejándolo en el segundo puesto entre 3 candidatos, el que quedó en el segundo puesto, ya que ninguno de los 3 alcanzó ni sobrepasó el límite del 51% de aprobación. Se tuvo que hacer una segunda vuelta. Esta segunda vuelta solo se hacía con los 2 primeros, salió el tercero y tuvo como aceptación pues un cambio totalmente drástico, en el cual pues pasó en la primera vuelta de un 29% de aceptación a tener en la segunda un 62%, mientras que su contrincante se quedó con un 38%. ¿Cómo explicar este cambio tan drástico en temas de porcentajes y de votación entre primera y segunda vuelta? Radica en prácticamente una cosa que es como la más fundamentada, y es respecto a lo que era el shock económico. Más adelante ya les voy a comentar sobre esto, pero en resumidas cuentas este shock económico estaba pues muy mal visto tras de que Perú venía de una mal racha. Entonces pues mientras el contrincante en la segunda vuelta de Fujimori decía que era totalmente necesaria para pues volver a un tipo de estabilidad, Fujimori
prometió lo que las personas querían escuchar, y era que él no iba a implementar ni iba a utilizar esta propuesta o esta estrategia como lo es el shock económico. Bueno, después de esto, ya con su 62% de aprobación, consiguió pues la presidencia, y ya comienzan a partirse los lapsos presidenciales en los acontecimientos que les voy a comentar adicional. Después de su elección, entre 1990 y 1992, Perú se paralizó tras la fuerte noticia por el ministro de Economía de ese tiempo, en donde se daba a conocer que sí se utilizaría y sí se implementaría el shock económico, una vez él había prometido no hacerlo en campaña. Pero pues como tal, como les comentaba, esto era realmente necesario, ya que pues en el periodo pasado, tras el gobierno y la administración anterior, Perú había quedado con un fuerte déficit y una hiperinflación, que pues como que no daba pues digamos muy buenos pronósticos para un futuro, y menos si no se implementaba esto. Para explicar un poco lo que es el tema del shock económico, esto se considera como una liberación de precios. Lo que hizo y el efecto que causó era que pues forjaría a la incrementación significativa de los precios de los productos de la canasta familiar y pues de otra clase de productos, que lo que había era también pues un efecto dominó, en el cual se daría una escasez de productos, una escasez de dinero, y aparte pues que la gente no lo aceptaba y pues no era lo que esperaban cuando el momento que votaron por Fujimori. Adicional a esto, se dio también una reforma laboral en la cual pues se permitía que las empresas tuvieran la potestad de hacer despidos masivos a los trabajadores que pues estaban a su servicio, por el hecho de que no tenían cómo mantenerlos. Entonces pues el Estado no brindó como ese ayuda o ese subsidio, y pues las empresas tenían que partir de sus intereses más personales hacia los colectivos, y lo que esto ocasionó fue obviamente una fuerte y grande ola de desempleo y pues de una época más de mal tiempo. Adicional a esto, él hizo un reemplazo que reemplazó la moneda que se llamaba el INTI por el Nuevo Sol, como una nueva denominación y como una estrategia para comenzar a regular el tema nuevamente de la inflación, ya que pues estaba pues aún muy mala. Posteriormente a esto, llega una fecha muy conmemorativa para Perú en el tema de la época de Fujimori, y es el 5 de abril de 1992, donde se conoce o es autodenominado, valga la redundancia, el autogolpe. Este autogolpe consistió en que el gobierno de Fujimori disolvió como tal el Congreso que ya radicaba cuando él llegó, para darle paso a un nuevo Congreso Constituyente en el cual el gobierno pudiera designar a los nuevos miembros o integrantes de este Congreso, con el fin de que apoyaran todo lo que pues el gobierno de Fujimori postulara, y además que facilitara su reelección del mismo. Entre el periodo de 1992 y 1995 se mostró la agudización de grupos subversivos, o como los conocemos, grupos al margen de la ley, en el cual estaban obviamente en su lucha y en su plan de ir en contra de la presencia y de la pues como mala gestión que se estaba comenzando a ver por el gobierno de Fujimori. Al mostrarse, digamos, activos o pues ya presentes en su lucha contra el gobierno y su pues desacato y no aceptación al gobierno de este presidente, pasa lo que es el atentado por el grupo subversivo llamado Sendero Luminoso, que fue específicamente en la calle Tarata en Miraflores, donde pues este grupo lo que hizo fue colocar varios carros bomba en esa calle, y posteriormente pues los detonó y pues comenzaron a estallarlos.
Obviamente pues es algo muy arraigado, muy ceñido pues a la cultura peruana, ya que pues este fue un atentado que dejó en alto el total desagrado y desacato de estos grupos y su total lucha en contra de este gobierno. Es por eso que el gobierno posteriormente a este atentado crea el Grupo Colina, que es un grupo conformado por militares de élite con el fin pues de combatir no solo a este grupo sino a otros dos que habían en ese tiempo, que son grupos subversivos sin margen de la ley, haciendo pues como tal presencia en todo el territorio nacional y tratando de minimizarlos y reducirlos para que pues no siguieran dando estos fuertes golpes ni mucho menos esta clase de atentados o cosas contra la población, que pues a la final era como su manera de llamar la atención y mostrar pues su desagrado. Hay una fecha también conmemorativa en donde pues este grupo Colina ingresa a una universidad y pues masacra a 9 estudiantes y un docente que pues no estaban de acuerdo con la mentalidad y con la posición del gobierno de Fujimori, pero que fueron confundidos por integrantes de este grupo de Sendero Luminoso y por esta creencia es que los masacran y los asesinan dentro de la institución. Después de esto se sigue con la persecución directa a este grupo Sendero Luminoso y logran capturar pues al líder y adicionalmente a esto pues lo judicializan, dando pues un golpe pues extremo y fuerte pues a esta organización y pues tomando consigo pues más poder y más control ya con un grupo subversivo pues menos prácticamente. También en esta época de 1992 a 1995, para ser más exactos en 1993, el Congreso Constituyente redacta la nueva Constitución de 1993 que como dato es la Constitución que pues al día de hoy sigue vigente en el país latinoamericano. Bueno, pues ya como tal se entra a la parte en donde en el periodo ya de 1995 a 2000, que ya es como tal donde se comienza a hablar de la segundo mandato o reelección de Fujimori. Se da esta reelección por varias razones. Una de ellas es que pues el gobierno toma cierto control de los medios de comunicación audiovisuales con el fin de dirigir y pues de no permitir nada que estuviera en contra pues de la postulación y de su imagen política y de promoción de reelección de Fujimori, pero también era utilizada para difuminar, no sino difamar las competencias con las que él tenía en esa reelección. Entonces pues prácticamente tanto llegó a ser el poder de este gobierno y después de su grupo de aliados, tanto congresistas y demás funcionarios públicos, que esta fuerza y este poder de control a los medios audiovisuales, no solo de noticias, periódicos, revistas de farándula, revistas y todo tema que tuviera que ver con la comunicación audiovisual y de medios de comunicación, para quedar tanto el bien como para difuminar a su competencia, colaboró demasiado a que pues quedara y la gente como que volviera nuevamente a creer en él y pues fue a nuevamente tener una gran aceptación y participación en las votaciones de su reelección. No sin antes y no menos importante destacar que el Congreso también había aprobado la ley de interpretación auténtica, que sin lugar a dudas pues era el fuerte o la pieza faltante que se necesitaba para que se diera sí o sí la reelección de Alberto Fujimori en el periodo de 1995 al 2000. Después de obtener pues satisfactoriamente su reelección, el pueblo pues comienza ya a protestar, ya cansado y pues ya mamados de tanto bla 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 y que pues no se llegara a nada, todo bajo un régimen dictatorial y que pues no se llegaba a una constitución legítima, por así decirlo. Entonces se da
una marcha muy conocida que se llama la Marcha de los Cuatro Suyos, que esta marcha fue dirigida por Toledo, quien por dato, años después del 2000, se convertiría en el presidente de Perú. Pero pues en ese momento era pues una persona que movía masas y estaba pues muy encima del tema político y quería como tal mostrar y tener ese poder que tenía de mover masas, de darle la fuerza a las personas, de unificarse y estar ya encima, ya en contra de este mal gobierno que ya llevaba ya muchos años y en los cuales no iba para nadie, sino al contrario, iba de mal en peor. Esta marcha de los Cuatro Suyos se dirigía como tal desde las afueras de Perú y se iba concentrando progresivamente todo hacia el centro, llegando así la gran cantidad casi nunca antes vista de aglomeración en Perú, que fue en la capital, en Lima. Todo el mundo debatiendo, protestando y luchando prácticamente por una sola cosa, y lo que pedían era democracia. Ya para entrar a lo que es la finalidad de esta presentación, se habla ya de las causales, o se comienza a mirar lo que causó la caída del régimen de Alberto Fujimori. Como tal, como primer instancia de la decadencia de este régimen fue la difusión de un video que se denominó Couri Montesinos, en donde Couri es una persona, Montesinos otra. Couri era un congresista muy, digamos, muy poderoso y fuerte, en el Congreso Constituyente que había formado Fujimori desde muchos años atrás, y Montesinos era su mano derecha, o sea, era el asesor presidencial. Este video, Couri Montesinos, lo que muestra como tal en esa época es cómo estos dos personajes compran y sobornan congresistas para que sigan apoyando y sigan aceptando y votando en sí a toda propuesta y todo lo que se quisiera designar por el gobierno de Fujimori. Entonces pues ya al hacer pues estos videos que este video que como tal muestra la recopilación de muchos sobornos y muchas compras, pues prácticamente como que el pueblo ya cansado, digamos que es como la gota que rebosa la copa, ya estalla en furia y pues ya no les queda más que pues comenzar a huir y no hacer presencia ya tras de estar prácticamente ya más caídos para donde no podían estar. Después pues de todo el escándalo dado pues por la ola de videos donde pues se muestra a la luz todos estos actos de corrupción por congresistas, funcionarios y pues funcionarios del gabinete de Fujimori, y hasta pues que si ellos son mandados por Fujimori, entonces se puede deducir que eran mandados hasta por él mismo, donde él les determinaba y les decía qué podían hacer, cuándo lo podían hacer y cómo lo podían hacer y con quién lo podían llegar a hacer. Pues ya como tal, unos funcionarios como Montesinos opta por huir y él huye a Panamá, y Fujimori aprovecha esa época donde se daba una famosa cumbre en Japón donde se reunían todos los países, y una vez le llega pues ya como la noticia de que pues ya está recaído, que ya se supo toda la ola de corrupción, que sus mayores aliados estaban involucrados en videos y todos mostrando cómo compraban y sobornaban a los otros para que se siguiera dando el régimen. Pues a él no le queda nada más que pues aprovechar que no estaba dentro del país, y lo que hace es que pues desde Japón, desde pues sus raíces por parte de padres, lo que hace es que descaradamente, estando allá, envía su carta de renuncia de la presidencia vía fax. Entonces pues ya con esto le da cese a su gobierno, faltándole prácticamente un año. Esto se está hablando que pasó más o menos en 1999, y ya pues como tal, una vez pasado esto, el Congreso pues tuvo que elegir un presidente que acabara, pues un presidente secundario o alguien como por defecto, que terminara pues con el periodo de presidencia de 5 años de Fujimori, que se acababa en el 2000, y la persona que se elige es Valentín Paniagua, que se coloca como presidente, como lo dije, en este último año. Entonces,
como tal, como conclusión, se puede decir que el periodo de Fujimori, por más cosas políticas y más cosas que se quisieron introducir y aplicar, pues no es más que una fachada en el cual pues Perú pasó de un pésimo periodo anteriormente a Fujimori a rematarlo con él y tener prácticamente 10 años de decadencia hasta el punto de abrir los ojos y de saber que no les convenía más este personaje y que realmente necesitaban un cambio. Como tal, esa fue la presentación de la era de Perú en el momento de Alberto Fujimori. Muchas gracias.